¿Quieres saber cuál es la mejor opción para salir desde el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta el centro de la ciudad? Este es tu vídeo, quédate con nosotros. Los 4 medios de transporte son autobuses, que son 3 líneas, tren de cercanías, metro y taxi. Y ojo, que el taxi no es la opción más cara y más adelante te lo explicaremos. ¿Cuál es la mejor opción? Es la pregunta del millón. Pues depende. ¿De qué depende? Pues depende con cuántas personas viajas, el grado de comodidad y, lo más importante, el presupuesto. Money, money. Los autobuses que salen del aeropuerto son 3 líneas. La primera, que es la amarilla, es el Aeropuerto Express. Esta vale 5 euros y está muy bien. Es la única que te trae aquí al centro. Tiene una gran ventaja y es que pasa las 24 horas del día, todos los días del año. La parada final es en Atocha, allí, unas calles más abajo, pero si llegas entre las 11:30 de la noche y las 6 de la mañana, la parada final es aquí mismo. Este autobús tiene una frecuencia entre 17 y 30 minutos y la duración desde el aeropuerto hasta aquí son 40 minutos aproximadamente, dependiendo del tráfico. Está bastante bien. Lo único es que ponte a pensar, vale 5 euros por persona, una persona está bien, pero si son 2, ya son 10, si son 4, ya son 20 euros, entonces ya tan barato como que no tanto. Los buses son la línea 101 y la línea 200, que en Madrid, las que van de barrio a barrio. Entonces, en teoría, en el papel es la más barata. ¿Por qué? Porque vale apenas 1,50 el boleto, pero es bastante incómoda. La línea 101, por ejemplo, va hasta Canillejas. Canillejas es un barrio que está nada cerca al centro de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas allá, casi que seguro que tienes que tomar el metro y ya es un poco rollo, pues ya tienes que pagar el metro, pero aparte de venirte desde Canillejas hasta donde está tu hotel. A los que sí le viene muy bien es, por ejemplo, la gente que está de pasada por Madrid. Entonces pillan un hotel ahí cerca en Barajas, que queda ahí al lado, y el autobús los lleva hasta allí, súper buen precio, a 1,50. Para esa persona sí va que va muy bien. De resto, no le veo muchas ventajas, la verdad. La línea 200 va hasta el intercambiador de transporte de la Avenida de América, que no es en el centro, pero pues tiene muchas ventajas. Por ejemplo, que allí sale un montón de líneas de metro, sale un montón de líneas de autobús interurbano, inclusive sale un montón de líneas de autobús para afuera de Madrid. Entonces ahí puedes encontrar de todo. El horario es desde las 5:10 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Y sale en la T1, T2, T3 y T4, o sea, en todas. Y lo mismo que la 101, vale apenas 1,50. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta, seguro, casi seguro, a no ser que tengas un hotel ahí al lado de la Avenida de América, que vas a tener que tomar el metro, o algún otro transporte o el autobús. Hay que sumarle eso. Es muy importante decir que en la T4 hay una mini terminal de transportes. Son unos autobuses que te llevan a otras ciudades, por ejemplo, Valencia, Alicante, Barcelona, Zaragoza, etcétera, 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 pero eso ya es otra historia. Ahora vamos a hablar de la línea que parte del aeropuerto, la línea de metro. Es la línea número 8 y es de color rosa. Hay 2 estaciones en el aeropuerto, una que queda en la T2 y la otra en la T4. No te preocupes si llegas a la T1 o a la T3, que andando y siguiendo indicaciones llegas perfectamente. Recuerda que en la T2 y en la T4 existen máquinas donde puedes comprar los billetes de metro. También tenemos un enlace donde te explicamos el paso a paso de cómo comprar los billetes y subirte al metro. Te llevamos de la mano hasta el centro de Madrid. Debería aparecer el enlace, así que clícalo y lo miras con detalle. La estación final de la línea 8 es Nuevos Ministerios, que tiene conexión con varias líneas de autobús, de metro y tren de cercanías. El horario del metro de Madrid es todos los días desde las 6 de la mañana hasta la 1:30 de la mañana y tiene una frecuencia cada 5 o 6 minutos aproximadamente. Ventajas del metro de Madrid. Casi que seguro que la parada del metro te va a dejar relativamente cerca a tu alojamiento. Puedes hacer los cambios que quieras entre las líneas que quieras, siempre y cuando no salgas de la estación. 2, es seguro. En los 14 años que nosotros llevamos viviendo aquí, nunca hemos tenido ningún episodio violento. Con esto no te quiero decir que estate atento después de tantas horas de viaje, hay que estar atentos al equipaje porque puede ser víctima de carteristas y es mejor no dar oportunidad. La
La frecuencia de paso es entre cada 5 o 6 minutos, o sea que hay muchísimas ventajas del metro en Madrid. Hablemos de dinero, hagamos cuentas. Hagamos cuentas pues. Empecemos, para salir del aeropuerto tienes que comprar un suplemento que tiene un coste de 3 euros por persona. 3 y 3, por ejemplo, 6 euros. Luego tienes que comprar esta tarjeta que tiene un coste de 2,50, que nos vale una para los dos. Entonces serían 2,50 y 3 y 3, 6. 6, 2,50, 8,50. Hasta ahora vamos 8,50. Aparte de eso tienes que hacer una recarga de 10 viajes que tiene un coste de 12,20. 12,20 más los 8,50 que vamos aquí. Da 20,70. Dos personas. Dos personas. Entonces, ya no sé si sigue siendo tan barato. Pero bueno, 20,70. Y si fuésemos 4 personas, Oh my God. 26,70 harían 4 personas. Yo creo que a este punto el tema de ir en taxi creo que compensa. Otra opción que puedes tomar es el tren de cercanías. Existen dos líneas, la C1 y la C10, que parten desde la T4. No te preocupes si llegas por la T1, T2, T3, tomas un autobús lanzadera o shooter que le llaman aquí, es completamente gratuito y te llevan a la T4. Las máquinas donde puedes comprar los billetes para ir en el tren de cercanías están en la T4. No te preocupes, no es nada complicado. Tenemos un vídeo explicándote paso a paso, el detalle, casi que con plastilina, el cómo salir del aeropuerto, comprar los billetes para ir en el tren de cercanías hasta la estación de Atocha. Y luego cuando ya la diversión haya acabado y tu viaje ya estés por regresar a casa, lo mismo, de dónde partir en la estación de Atocha hasta el aeropuerto. Todo con detalle. El enlace aparecerá aquí abajo. Hablemos de precios. El ticket por persona son 3,10, es decir que si sois 2 serían 6,20. No es como en el metro que tendrías que pagar un suplemento, es apenas 3,10 por persona. Ventaja, como lo acabamos de decir, el billete tiene un coste de 3,10 por persona. Eso está muy bien, siempre y cuando tu alojamiento esté relativamente cerca a Recoletos o a Atocha, que es donde te deja el tren de cercanías. Pero si tienes que tomar algún medio extra para el alojamiento, ya empiezan a subir los costes, así que es una especie de ventaja-desventaja. Otra de las ventajas es la frecuencia de paso entre las líneas de tren. También la rapidez desde el aeropuerto de la T4 hasta la estación de Atocha, apenas 30 minutos. También el tren está bastante bien adecuado para equipaje. Si traes mucho equipaje, tienes bastante amplitud y tranquilidad. Y también la seguridad es otro medio bastante seguro donde no vas a tener ningún problema. Y finalmente el taxi, que es la opción más cómoda definitivamente, pero no necesariamente la más cara. Y vamos a ver por qué. Pues el taxi de Madrid es ese blanco de la línea roja, y también está el Uber y el Cabify, que también son unas excelentes opciones. ¿Cuánto es lo que cobra el taxi? Hay una tarifa fija hacia adentro de Madrid, del centro de Madrid, perdón, o sea, hacia aquí. Hay una tarifa fija de 30 euros, es decir, que si tu alojamiento, que es lo más probable que quede hacia el centro, de ahí para adentro todas las tarifas son 30 euros, fijos, de ida o de vuelta. Si son 1, 3, 5, hasta 6 personas, ese es otro buen detalle del taxi de Madrid. Hay unos taxis que son muy grandes, para 5, para 6 personas, entonces te puede salir a cuentas, te puede salir bastante barato, esos 30 euros. Y si vives aquí, por ejemplo, como el caso de nosotros, que vivimos más o menos en estos edificios, pues es lo que cuenta el taxímetro, que son, arranca con 20 euros y de ahí en adelante lo que marque el taxímetro. Entonces, ¿por qué decía que puede salir más barato? Pues fíjate, bueno, claro está que nosotros estamos en la cara hacia el aeropuerto, es decir, estamos en estos edificios y el aeropuerto queda 13 kilómetros hacia allá. ¿Y qué pasa? Que nosotros el Uber nos sale a 14, 15, 16 euros, nos sale pues baratísimo. Entonces por eso es que es importante que cuando salgamos del aeropuerto con la aplicación pues ponemos la dirección del sitio donde te vas a quedar y ahí te va a salir cuánto te sale de caro o de barato, y ahí puedes decidir si es la mejor opción o no. Pues en conclusión, me encanta la idea del taxi, pero tienes que tenerlo en cuenta, depende con cuántas personas vienes y en dónde te vas a alojar. Ya te digo, si casi siempre es hacia el centro.
Aunque oye, que es una buena opción tomar un hotel aquí cerquita de la M30, porque desde que esté cerca al metro, pues está bastante bien para llegar al centro. De aquí al lado de la M30 hasta el centro son 10-15 minutos en metro o en autobús, estamos bastante cerca. Entonces depende de con cuántas personas vienes y el grado de comodidad que necesites, con las maletas y todo eso. Pues nada más que deciros que seguirnos en 100 ciudades y recuerden que siempre hay que viajar porque la vida es ahora, hay que disfrutar. See you en la próxima.